Magia y superstición en la iglesia, basado en las conferencias del pastor Arturo Iván Rojas Ruiz. El día de hoy trataremos magia supersticiosa. En videos anteriores hablamos que la magia es esa actitud por la cual queremos hacer cualquier tipo de dominación del misterio. En este caso, hablaremos de la superstición, si bien toda magia es supersticiosa. La superstición se define como la tendencia derivada del temor o de la ignorancia a atribuir carácter sobrenatural, sagrado u oculto a determinados acontecimientos o a creer en vanos presagios sin fundamento alguno, lo que conocemos como agüeros. Y es claro que la superstición siempre refuerza la actitud mágica. Pero en esta ocasión no nos dedicaremos a aquellos agüeros como un gato negro, no pasar debajo de una escalera, sino agüeros o supersticiones en medio de la iglesia cristiana. Y aquí es interesante observar que de la incredulidad propia de la modernidad se ha pasado a la credulidad de la posmodernidad. Hoy en día se cree en todo. Y precisamente en esa actitud de credulidad es que vemos algunas fallas en medio de la iglesia. Y aquí es importante enfatizar en un fenómeno muy particular que se ha dado especialmente por los fenómenos televisivos o algunas campañas particulares en las que se muestra un exagerado milagrerismo, lo cual ha fomentado actitudes supersticiosas y mágicas en la iglesia. Hacemos la aclaración que creemos que los milagros existen, Dios sigue obrando, el Espíritu Santo lo sigue haciendo, pero a veces esto se ha vuelto un show que ha favorecido que incluso el cristianismo se desprestigie, porque muchos dudan de que estas manifestaciones sean verdaderas. Y puede ser que muchas sí lo sean y otras no tanto. Hay fenómenos también de sugestión en las personas. ¿Pero qué motiva todo esto? Pues precisamente que las personas están centradas exclusivamente en la búsqueda de experiencias místicas. Buscamos es sentir. Y si bien el Espíritu Santo nos da gozo, nos da alegría, hay experiencias de su presencia manifiesta, tampoco podemos llegar a idealizar cualquier experiencia espiritual imaginándola como algo tan maravilloso, intenso y extraordinario que nos va a impresionar todos nuestros sentidos y emociones de una forma imborrable. Es cierto que hay momentos como esos, pero no es el 100% de la vida del creyente y no se puede dedicar a estar en la búsqueda de estas experiencias. Y esto es un poco delicado porque usualmente cuando somos bebés espirituales Dios nos consiente, pero cuando vamos creciendo un poco, Él dice, ya es hora de que este hijo empiece a tener disciplina, ya no le doy todo lo que anhela, y entonces si la persona ha basado todo en experiencias, pues llega a sentirse decepcionada. Como dice el pastor Arturo en su conferencia, quien basa la validez de su encuentro con Dios en la experiencia en sí misma, se convertirá en un buscador de experiencias que revaliden su conversión inicial, ya que inevitablemente los efectos emocionales de estas se irán atenuando con el tiempo y le harán sentirse inseguro y lleno de dudas acerca de su real condición espiritual. Pero nosotros sabemos que la conversión va mucho más allá de estos aspectos de experiencia. Y esto nos muestra que indefectiblemente nos dejamos contaminar de la corriente del mundo, que está en la búsqueda del placer, del éxtasis precisamente. Quieren vivir emociones fuertes, como dice el autor cristiano David Allen. Hoy en día se vive la idolatría o adoración de las emociones. Y nosotros no descalificamos las emociones porque estas han sido dadas por Dios, pero no podemos vivir en ton de emociones. Nosotros nos movemos por principios. Pero hablemos un poco más precisamente de ese aspecto supersticioso. La magia supersticiosa es una fe basada solo en el temor y no el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué hablamos de que es basada en el temor?
porque lo que hay detrás de muchos de estos elementos o estos actos, estos rituales que se hacen, es que las personas tienen este pensamiento de que Dios está esperando que tengamos una salida en falso, y una vez que le demos la más mínima oportunidad, Él nos va a caer encima con todo el rigor y la severidad del caso para castigarnos, de modo que nunca más olvidemos la lección. Eso es lo que piensan muchos, y basados en este temor se generan muchos legalismos. Y entonces es así como muchos, porque por alguna circunstancia no oraron y leyeron la Biblia en la mañana, o porque no asistieron el culto al domingo, o porque tal vez tuvieron alguna discusión o algún tema sin resolver, cosas que suceden en la vida cotidiana, entonces ya les vienen maldiciones. Y realmente esta no es una actitud cristiana, porque lo importante no es tanto una práctica como la relación con Dios. Se les olvida a muchos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y amor. La cruz es muestra de ello. Lo más importante es la relación con Dios y no el seguimiento de unos hábitos o prácticas, porque estas por sí solas solo nos llevarían a una religiosidad sin sentido. Además de los aspectos ya tratados, hay algunos ejemplos muy interesantes de lo que sucede cuando hay algo de superstición. Es bien sabido de todos ejemplos como estos. Los padres de familia evangélicos con un hijo enfermo, que a pesar de tener cómo llevarlo al médico, lo dejan morir en casa cuando existe un tratamiento clínico exitoso. Y todo ello porque supuestamente Dios les dio una promesa que lo sanaría de manera milagrosa o asistiendo a algún lugar. Y hay muchos pastores o líderes que usan esto como una fuente de manipulación de las personas, y se les olvida que también hay textos como en Mateo 4:7 que nos muestra que a veces esto no es un síntoma de fe, sino también es una superstición que puede incurrir fácilmente en un pecado: poner a prueba a Dios. Y esto sucede porque muchas personas creen que son ellos los que tienen el poder. Si yo digo, si yo declaro, si es mi pastor el que ora, entonces se sana. Y se nos olvida que el poder viene es de Dios. No somos nosotros la fuente de la sanidad, aunque Dios nos use en algunos momentos como instrumentos. De este modo, la fe supersticiosa es aquella fe no razonada, incluso podríamos decir que irracional, lo que se conoce como el fideísmo o fe de carbonero, entendida como una fe ciega que no quiere ver más allá de lo que cree o desea ver, aquella que no está en capacidad de responder a todo lo que se les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, según lo dice Primera de Pedro 3:15. Por esta causa, la Biblia elogia la nobleza escéptica de los creyentes de Berea, que no impidió, sin embargo, que muchos de ellos creyeran. Todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, como conclusión de esta magia supersticiosa, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos alguna impresión de que Dios nos habló, o que nos habló a través de una circunstancia o a través de un líder, lo importante es que luego vayamos y verifiquemos en las Escrituras. Dejen de ver nuestro próximo video, donde hablaremos de la magia cómoda y facilista.